El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Derechos económicos, participación de las mujeres en el mercado laboral y crecimiento económico en el marco del COVID-19. Esta es parte de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19 y nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad, género, financiamiento y medio ambiente. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante este webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, nos gustaría que ustedes realicen una valoración al curso con base al grado de satisfacción que han tenido a través del enlace que será publicado en el chat. Las palabras de bienvenida de este webinar las escucharemos por parte de Ana Lilian Vega, consultora de ONU Mujeres en Inclusión Financiera. Por favor. Gracias. Buenos días a todas las personas que se han conectado esta mañana a esta webinar. Primero queremos agradecer al Ministerio de Economía por permitirnos coorganizar 4 de esta serie de webinars que ellos están llevando a cabo, y también quiero agradecer muy enfáticamente a Zaira Barrera por haber aceptado la invitación a participar de esta charla, esta webinar, que estoy segura que todos vamos a aprender cosas y nos vamos a llevar a algo bueno de las palabras que Zaira nos dirá este día. Como ya vimos, el nombre es Derechos Económicos, Participación de las Mujeres en el Mercado Laboral y Crecimiento Económico en el marco del COVID. Son 3 temas amplios, pero estoy segura que Zaira sabrá explicarlos muy bien, y veremos cómo las mujeres no nos relacionamos de la misma manera que los hombres en el mercado laboral, y tampoco sentimos los impactos de la misma manera que los hombres cuando hay emergencias como esta del COVID, o cuando hay confinamientos, o cuando hay necesidad de cambiar la forma como estamos acostumbrados a llevar la vida productiva. Entonces, yo sin más dejo ya a Zaira, y muchísimas gracias. Vamos a dar la presentación de nuestra especialista. Zaira Barrera es docente e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es maestra en Economía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. En estos momentos, cedemos la palabra a Zaira Barrera, nuestra especialista en este webinar. Buenos días, Lilian, buenos días, Mónica, y a todas las personas que nos acompañan. Es un placer tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema tan importante y tan amplio como en su momento lo señalara Lilian Vega. Quiero, antes de comenzar la intervención, aclararles que se les va a compartir a través del chat algunas fuentes, algunos documentos que probablemente yo mencionaré a lo largo del desarrollo de esta presentación, y que pueden serles de utilidad si ustedes quieren consultar con más detalle alguno de los componentes que yo voy a mencionar a lo largo de esta presentación. Bueno, como ya lo mencionaron, el título de esta presentación es Derechos económicos, participación de las mujeres en el mercado laboral y crecimiento económico en el marco del COVID. Hacer el señalamiento, ciertamente, que vamos a pasar por el tema de los derechos económicos un poco rápido, porque es un tema bastante amplio, y dentro de ellos nos vamos a prestar especial atención al tema del derecho al trabajo. Luego hablaremos un poco sobre las mujeres en el mercado laboral, y respecto al crecimiento económico, más que hacer un ejercicio de estimación o un retomar las diferentes estimaciones que hay respecto a cuál será el crecimiento económico que se espera para el país o para la región en este año, más bien lo que interesa es señalar qué es lo que podemos esperar o no del crecimiento económico, si es que se logra, para el caso de las mujeres, para la situación laboral de las mujeres, que es un poco donde quiero colocar el énfasis. Entonces, la agenda que les propongo, la agenda para el desarrollo de la temática de ahora, es la que ustedes pueden ver ahora en su pantalla.
empezando por una breve alusión a la importancia que tiene el derecho al trabajo, especialmente en las sociedades, bueno, capitalistas en general, pero neoliberales en particular. Luego, en un segundo momento, hablaremos, como a título de contexto, del trabajo, la ocupación y el empleo para las mujeres salvadoreñas antes de la pandemia de coronavirus. En un tercer momento abordaremos la situación laboral de las mujeres en 2020, que bueno, la mayor parte de este año 2020 ha estado marcado por la pandemia y sobre todo por las medidas que se ha tomado desde el gobierno del país para contener el contagio y bueno, para otras cosas también. Entonces, no solo es la pandemia, sino las medidas que se han tomado, lo que ha afectado la situación laboral de las mujeres en este año. Y finalmente, una breve alusión, como ya les señalaba al inicio, hacia el crecimiento y la participación de las mujeres salvadoreñas en la ocupación y el empleo. Bien, entonces, el primer componente de esta presentación se refiere justamente a la importancia del derecho al trabajo. Este derecho está contenido en el artículo 6 del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo texto ustedes pueden ver en pantalla, y establece que los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. ¿Por qué tomar como pivote el derecho al trabajo en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales? Una breve referencia a que en las economías, principalmente en las economías capitalistas que funcionan con una modalidad o con una vía de desarrollo neoliberal, el derecho al trabajo es particularmente importante porque el acceso a satisfactores de las diversas necesidades de las personas pasan porque las personas tengan un ingreso que debe conseguirse en el mercado, dado que es el mercado el que se prioriza como asignador, como el asignador de los recursos, especialmente en el modelo neoliberal, donde hay una retirada del Estado en cuanto a la vida económica y también en cuanto a la provisión de ciertas garantías, con la idea de que las personas mismas sean autosuficientes en el mercado para garantizárselas. De ahí la centralidad que tiene el trabajo como derecho, porque el trabajo da pie para obtener ingresos y el ingreso a su vez posibilita la satisfacción en mayor o menor medida y de mejor o peor manera de las diferentes necesidades que, aunque son contempladas como derechos económicos, sociales y culturales, hoy por hoy solo se puede gozar de ellos si se tiene determinado nivel de ingreso. Para ilustrar esta situación, les propongo el siguiente esquema. Es un esquema donde se muestra como la interrelación que hay entre los diferentes derechos contemplados en este pacto. Tenemos allí en la esquina superior derecha los derechos laborales. En El Salvador y en la mayoría de países aún los derechos laborales, el mundo del empleo, sobre todo el empleo asalariado, es la puerta de entrada para la seguridad social contributiva. No existe en El Salvador, o es muy, muy reducida la cobertura que tiene, más bien, la seguridad social contributiva para personas que son no asalariadas. En realidad, el esquema de seguridad social contributiva, específicamente en materia de salud, con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o Bienestar Magisterial, y pensiones a través del sistema de ahorro para pensiones, están ligados fuertemente al trabajo asalariado. Por lo tanto, el acceso a seguridad social pasa en gran medida por el tema del trabajo, por el tipo de inserción laboral de las personas, por su trayectoria laboral, por el monto de los salarios que ganan, por la estabilidad en su trabajo, etc. Luego tenemos otros derechos relacionados con un nivel de vida adecuado, que también están contemplados en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es allí donde encontramos derechos como, por ejemplo, derecho a la alimentación, derecho a una vivienda, derecho a la salud física y mental y derecho a la educación. Todos estos componentes, obviamente todos los derechos tienen múltiples dimensiones, como multidimensional es nuestra existencia como personas. Sin embargo, el componente de trabajo, que trae aparejado un poco el componente de ingreso, es como la puerta de entrada para la mayor o menor
peor o mejor satisfacción de esas necesidades que están contempladas como derechos, como es el caso de la alimentación. Al margen de que no hay en el país una ley de soberanía alimentaria o no hay una ley del derecho humano al agua, por ejemplo, que vaya orientada hacia una soberanía alimentaria, entre otras cosas, al margen de eso, las personas dependen en calidad y cantidad de su alimentación del ingreso que tienen, del acceso a alimentos que tienen. Lo mismo pasa con el tema de la vivienda, el tamaño de la vivienda, las condiciones, el material de construcción de la vivienda, el hacinamiento o no en las viviendas, el vivir en una zona con mayor o menor seguridad, es algo que depende del nivel de ingreso que tienen las personas, de si pueden o no costearse una casa, de si cumplen los requisitos para tener determinados créditos bancarios que les permitan acceder a este derecho. En tema de salud física y mental también depende de si uno tiene salud contributiva y puede hacer uso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social u otra instancia como el bienestar magisterial, o si depende del sistema público de salud, que hoy por hoy es insuficiente en cantidad y en calidad, también está muy concentrado en la zona central del país, geográficamente está muy concentrado. Y también en el tema de salud mental, también está contemplado como un derecho, nuevamente, hoy por hoy, tiene que ver con el perfil de ingreso y con las condiciones de vida de las personas, si tienen un trabajo que les permite atender ese tipo de problemas de salud o llevar un seguimiento de su salud física y mental. Y lo mismo el tema de la educación también está directamente ligada al ingreso, aunque hay una base en el sistema público de educación, también es cierto que los resultados en años anteriores, por lo menos, en las pruebas estándares muestran mejores resultados para algunas instituciones en el sector privado, para las cuales hay que pagar más, o hay que pagar en relación a lo que se hace en el sector público. Entonces, tenemos que también el nivel de vida adecuado está amarrado al ingreso y el ingreso a la inserción laboral. Y finalmente tenemos los derechos culturales. En los derechos culturales encontramos, por ejemplo, la participación en la vida cultural, que hace en parte alusión al ocio, al tipo de ocio que se tiene. También el derecho a beneficiarse por avances científicos y también el derecho a investigar, el derecho a la investigación científica que está contemplado en este pacto. Entonces, estos son algunos de los componentes que están amarrados a los derechos laborales. Obviamente, dentro de los derechos laborales, el más saliente es el derecho al trabajo, pero con el derecho al trabajo vienen también, por ejemplo, el derecho a la libre sindicalización, viene, por ejemplo, el derecho a una remuneración que garantice un determinado estándar de vida, que además sea un estándar de vida que progrese en el tiempo, es decir, no se trata de que es una remuneración que nos permita alcanzar cierto nivel de vida y que ese nivel de vida se estanque, sino que en principio contempla la posibilidad de progreso para las personas que vivimos de nuestro trabajo. Y también un salario equitativo. Esto es especialmente relevante para lo que nos convoca hoy porque habla de que la percepción de un salario por un trabajo de la misma índole no debe estar afectado por si se es hombre, si se es mujer o por cualquier otro criterio. Sin embargo, veremos que esto no es así. Y también está contemplado dentro de los derechos laborales el derecho al tiempo libre, cosa que justamente por el tipo de participación que tenemos las mujeres en el ámbito del trabajo, de la ocupación y el empleo en El Salvador, es uno de los, es allí también donde se evidencia que la distribución desigual e inequitativa de los trabajos es también distribución desigual e inequitativa del tiempo libre, que es una situación que afecta especialmente a las mujeres ocupadas y no ocupadas, como veremos a continuación. Ahora, si la estrategia, y este comentario es importante, si la estrategia de país consiste en que sea el mercado el que asigne los recursos, como en efecto ocurre cuando es el modelo neoliberal el que se adopta como la vía para conseguir crecimiento y desarrollo económico, entonces, siendo esta la estrategia, el goce de derechos está reservado para quienes tengan ingresos. Es a esto a lo que se refieren algunos reportes, pero a lo que nos referimos también quienes opinamos que en un ordenamiento neoliberal hay una mercantilización de derechos, de tal manera que el mayor o menor goce, el mayor o menor
la mayor o menor posibilidad de satisfacer necesidades pasa por el ingreso que uno tenga. La calidad de la vivienda, la calidad de la alimentación, la seguridad de los espacios en los que se mueve, si se mueve o no en transporte público, el colegio o la escuela donde estudia, la universidad. O sea, todo pasa por el monto de ingreso y el monto de ingreso pasa por el ámbito del trabajo. Entonces, en un país que haya adoptado el modelo neoliberal y que insista en mantenerlo, tiene que tener presente la importancia que tiene la forma como las personas participamos en el trabajo para el acceso al goce de estos derechos. De tal manera que si la participación en el ámbito del trabajo es precaria, también lo es el goce que se tiene de los demás derechos. Aprovecho tal vez para mencionar que sí, la vía neoliberal es la que se adopta y en la que se insiste como vía de crecimiento y desarrollo para un país. Hay que tener presente que pone al Estado en una situación más desventajosa para tutelar estos derechos que están contemplados, porque depende de que el mercado lo haga, y el mercado, como lo veremos a continuación, profundiza desigualdades por razón de sexo, entre otras razones. Ahora les comparto la imagen. Es la tabla de indicadores con la cual se calcula el porcentaje de hogares que se encuentran en pobreza multidimensional. Los datos corresponden a la encuesta de hogares 2009, ustedes tienen ahí la referencia. Y quiero que vean que las problemáticas que mayor número de hogares sienten son las problemáticas relacionadas con el trabajo y la seguridad. Tenemos en los aspectos, en las aristas relacionadas con trabajo y seguridad social, tenemos a más del 60% de los hogares afectados por dos situaciones en particular. La primera es el subempleo y la inestabilidad del trabajo, que afecta a 61.3% de los hogares. Y la otra es la falta de acceso a seguridad social, como ya les comentaba, que afecta al 69.1% de los hogares. Entonces, eso junto con la baja educación en adultos es de los elementos que más inciden en los hogares y que en conjunto con otros de estos elementos pueden colocar a los hogares en una situación de pobreza multidimensional. Ahora, como ya lo mencionaba antes, como hay una situación de trabajo y seguridad social que afecta a la mayoría de los hogares, entonces están en una peor posición para satisfacer adecuadamente otras necesidades y por lo tanto puede ser la vía de entrada para la insatisfacción de otros componentes y por lo tanto para la permanencia o crecimiento de la pobreza multidimensional. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes, lo de los materiales inadecuados para la vivienda, el hacinamiento, que como vemos allí afecta al 40%, tiene que ver con la posibilidad de costear un hogar, o de costear, perdón, una casa, y así con otras aristas de estos indicadores de pobreza multidimensional. Ahora, avancemos al segundo punto, y el segundo punto se refiere, al trabajo, la ocupación y el empleo para las mujeres salvadoreñas antes de la pandemia del coronavirus. Creo que es muy importante que tengamos presente que aunque a veces utilizamos estas palabras, estos términos de manera indistinta, es importante el ejercicio de distinguir uno del otro, porque eso nos ayuda a comprender mejor dónde se ubican las mujeres y por cuáles razones la situación de las mujeres es más precaria, sea que estén ocupadas o que no lo estén. Cuando nos referimos a trabajo, que es esa esa esfera gris que ustedes pueden ver en pantalla, cuando nos referimos a trabajo, nos referimos a actividades que requieren un esfuerzo físico o mental y que generan bienestar. En ese sentido, estas actividades no necesariamente están remuneradas o no lo están. El punto clave acá es que, como les dije, requieren tiempo, requieren esfuerzo físico y mental y generan bienestar. Entonces, en este espectro del trabajo se colocarían las actividades que son remuneradas, que son las que solemos analizar cuando hablamos de mercados laborales, pero desde la perspectiva que yo propongo ahora y que seguramente se habrá mencionado en otros espacios, desde la perspectiva de trabajo propiamente, también debemos incluir aquellas actividades que son necesarias para el sostenimiento de la vida. ¿Por qué? Porque son actividades que requieren tiempo, que requieren esfuerzo mental y físico y que generan bienestar. Entonces,
Si hacemos el ejercicio de ubicar a las mujeres en el mundo del trabajo, entonces tendríamos que hacer un cálculo un poco diferente, bueno, del que propone la encuesta de hogares. La encuesta de hogares de El Salvador solamente ubica dentro de los análisis laborales a la población económicamente activa, pero en ese trayecto se pierde una parte del trabajo que en este caso interesa visibilizar. Y es el caso de la población económicamente inactiva, pero que es inactiva por razón del quehacer doméstico. Estos datos, esta información, estos más de 2 millones de personas, se refiere exclusivamente a mujeres. Estamos hablando de la población económicamente activa total de mujeres, más las que se declararon inactivas por razón de quehacer doméstico. Entonces, en ello encontramos a un total de 2,2 millones de mujeres que tienen trabajo en El Salvador. Ahora, hay que decirlo también que esta estimación que yo he colocado acá se restringe a las mujeres que tienen edad de trabajar, que son las que tenemos más de 16 años de edad. Sin embargo, y eso ha sido señalado en uno de los informes que les compartieron a través del chat, en el análisis socioeconómico de El Salvador, que se les ha compartido en un apartado sobre las implicaciones de la distribución actual de los cuidados sobre el impulso de una economía basada en el conocimiento en El Salvador. Ahí ustedes podrán ver que también hay niñas que por razones de trabajo doméstico, incluso del cuidado, cuando tienen que cuidar a personas menores que ellas, eso afecta también su desarrollo educativo y luego la posterior inserción en el mercado laboral si es que realizan una actividad remunerada. Cuando yo hablo en este caso del trabajo, me estoy restringiendo a la población que tiene edad de trabajar, pero hay que tener presente que las mujeres, desde antes de cumplir la edad para trabajar, estamos realizando actividades domésticas y del cuidado que constituyen trabajo. Bien, entonces tenemos esa primera esfera. Ahora, cuando hacemos el salto del trabajo a la ocupación, entonces vamos a adoptar las categorías que presenta la encuesta de hogares y vamos a entender como ocupación a todas las actividades que se realizan de manera remunerada, a veces no remunerada, a través de la figura de familiar no remunerado. Entonces tendríamos allí el monto, el total de mujeres que figuran en la población económicamente activa ocupada, que hoy por hoy son 1,2 millones de mujeres. Vean ustedes que en ese tránsito entre el trabajo y la ocupación ya quedó por fuera del análisis la situación de 1 millón de mujeres, que ya sea por estar desempleadas o por estar inactivas por razón de quehacer doméstico, no figuran como personas que trabajan. Entonces sus labores, aunque demanden tiempo, esfuerzo y generen bienestar, no aparecen visibilizadas en los análisis laborales. Y esa es una gran pérdida, no solo para el país, sino también para estas mujeres que enfrentan una situación precaria derivada de la invisibilización de todo el esfuerzo y el aporte que hacen al bienestar de los hogares y de la sociedad. Entonces, tenemos allí como un primer filtro que ya deja por fuera a 1 millón de mujeres que trabajan cuando transitamos del trabajo a la ocupación. Ahora, cuando transitamos de la ocupación al empleo, entendiendo por empleo la ocupación remunerada que se realiza bajo relación de dependencia, o sea, refiriéndonos a la población ocupada bajo la categoría ocupacional de asalariada, permanente o temporal, entonces ahí pasamos de 1,2 millones a un poco más de medio millón. Entonces ahí quedó por fuera otras más o menos, un poco más de 500.000 mujeres. Entonces vean cómo van quedando por fuera las mujeres de los análisis relativos al mercado laboral, fruto de este uso indistinto entre los términos trabajo, ocupación y empleo. Ahora, cuando en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hace referencia al derecho al trabajo, hay como un énfasis en que no se refiere a cualquier trabajo, sino a un trabajo que la OIT denomina como un empleo decente. Y este empleo decente, si tomáramos un referente en El Salvador, se referiría a un empleo que se realiza con acceso a seguridad social y ganando una remuneración que satisface, que sobrepasa al menos la línea de pobreza relativa, que aunque esté desactualizada, es un referente en El Salvador,
y además que goza de la tutela de otros derechos en su calidad de persona asalariada registrada, como es el caso de vacaciones, de permiso por maternidad, aguinaldo, etc. Si tomamos como una estimación del empleo decente el número de personas, en este caso de mujeres, que cotiza el Seguro Social, tendríamos entonces allí a una población económicamente activa cotizante al Seguro Social, solamente mujeres, de 337.000 mujeres. Y estamos asumiendo, cosa que no necesariamente es cierta, pero estamos asumiendo que estas mujeres que están cotizando al Seguro Social también están cotizando al sistema de pensiones. Pero en realidad eso no necesariamente es así, porque hay una brecha de aproximadamente 100.000 personas que cotizan al Seguro Social y que no cotizan a las AFP. Se supone que con la reforma previsional del pasado 2017 había un mandato de unificar las bases de datos justamente para cerrar esta brecha, pero no conozco de avances en esa línea hasta ahora. El punto es que si asumimos que estas 337.000 están también cotizando a la AFP, tendríamos a esa como una estimación del cumplimiento del derecho al trabajo al que se refiriera el Pacto Económico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esta cantidad representa únicamente al 15% de las mujeres que trabajan. Y he colocado ese trabajan en negrita y en cursiva para resaltar que las mujeres participamos en el trabajo, pero de una manera diferente a la de los hombres. El problema es que la manera de la que participamos está invisibilizada y eso nos coloca como unas trabajadoras en peores condiciones en la sociedad. Es un poco lo que quiero ilustrar con esta siguiente imagen. Para las mujeres salvadoreñas abunda el trabajo, pero no el empleo. Las mujeres salvadoreñas, como lo he presentado en la diapositiva previa, trabajan, ni siquiera hay que esperar a que cumplan la edad para trabajar desde niñas, muchas veces en labores domésticas y en labores del cuidado, pero la característica de su inserción laboral es que el trabajo que realizan está invisibilizado tanto por las cuentas nacionales como está invisibilizado de las políticas públicas. Y si eso es así, eso nos pone en una situación más vulnerable que los hombres en cuanto al cumplimiento del derecho al trabajo y en cuanto a todos los otros derechos de los que podríamos gozar o de los que podemos gozar si tenemos una inserción laboral adecuada, o bien si el Estado tutela esos derechos adecuadamente, a sabiendas de que el trabajo del cuidado, aunque no sea remunerado, aporta bienestar a la sociedad. Entonces, importante recordar eso, o sea, a las mujeres no es que nos falte el trabajo, lo que no tenemos o lo que escasea es el empleo, y mucho más si hablamos de un empleo decente al cual se refiriera en su momento la OIT. Entonces, algunas características de la ocupación femenina en El Salvador. Lo primero es que las categorías ocupacionales en las que más se ocupan las mujeres son la categoría de asalariada permanente, donde está el 38% de las mujeres ocupadas, trabajadora por cuenta propia sin local y el servicio doméstico. Solamente en esas tres categorías ocupacionales tenemos concentrado casi el 80% de las mujeres ocupadas. Todo esto que estoy mencionando es previo a la pandemia, es decir, toda esta información disponible en la encuesta de hogares que no contempla aún los efectos de la pandemia. También señalar que el salario promedio que ganan las mujeres es inferior al de los hombres en todos los grupos ocupacionales. Perdón, ahí cometí un error de digitación, puse ocupaciones, pero en realidad es grupos ocupacionales, excepto en el grupo de las Fuerzas Armadas. En la siguiente lámina les mostraré a qué me refiero con esto, donde verán los datos de salario. Esto es interesante y me gustaría resaltar esto de los grupos ocupacionales, porque justamente es un criterio de clasificación de las ocupaciones de acuerdo a las afinidades. Entonces, uno esperaría que hombres y mujeres que están en el mismo grupo ocupacional, por ejemplo, directivos, técnicos o vendedores y vendedoras del mercado, tengan un salario, pues, si no exactamente igual, al menos con diferencias bastante pequeñas. Sin embargo, o diferencias que se cumplen en unos grupos y tal vez en otros no, por la especificidad de las labores. Y sin embargo, lo que vemos en el caso de El Salvador es que sistemáticamente las mujeres, ya sea que se haga distinción por nivel educativo, sea que se haga distinción por grupo ocupacional, las mujeres tienen sistemáticamente salarios inferiores a los de los hombres,
con algunas excepciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Esto obviamente coloca a las mujeres en peor posición para el goce de derechos que están amarrados hoy por hoy al ingreso. Y las ramas más importantes, las ramas económicas de mayor importancia para la ocupación femenina son el comercio, los restaurantes y hoteles, pero importante señalar que se refiere más bien al comercio, restaurantes y hoteles fuera de registros, o sea, que no aparecen como cotizantes en el Seguro Social, porque cuando uno revisa las estadísticas del Seguro Social se da cuenta que de todas las personas ocupadas en el sector comercio, la mayoría son hombres. Entonces uno dice, bueno, pero no que las mujeres son mayoritarias allí. Sí, pero no bajo registro. Luego también tenemos la industria manufacturera, es especialmente importante para las mujeres ocupadas. Y otra actividad de gran importancia es el servicio doméstico. Entre esas tres ramas de actividad económica ocupan casi el 73% de todas las mujeres en El Salvador. Entonces, con lo que les he mencionado hasta ahora, tenemos como una panorámica de cómo participamos las mujeres en El Salvador en el trabajo, la ocupación, el empleo y lo que podría entenderse como empleo decente. Este cuadro es el cuadro que les mencioné en la lámina anterior al que hice referencia y es donde ustedes pueden verificar la brecha salarial que separa, que pone a los hombres en ventaja en relación a las mujeres con respecto a las remuneraciones en todos los grupos ocupacionales. Llama la atención, como ustedes lo pueden ver ahí señalado con la flechita, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y directores de administración pública, verán que la diferencia es bastante grande. Luego también tenemos ahí las Fuerzas Armadas, que contrasta porque es la única donde las mujeres tienen una brecha a favor respecto a los hombres. Y luego tenemos la diferencia total. Esa diferencia, como ya les dije, se persiste, ya sea que se consideren también por niveles educativos, por tramos de edad, etc. Ahora, ¿qué ha pasado con la situación laboral de las mujeres en 2020? Específicamente a partir de marzo, cuando se adoptaron las medidas que han tenido grandes efectos a nivel económico y no solamente económico, y que han marcado la dinámica que ha tomado la economía en este año, no solo por la dinámica asociada al empleo y al trabajo, sino más bien por toda la dinámica económica que incluye a grandes actores como el Estado, por ejemplo, y su intervención a través de los créditos o de la situación de la deuda pública, lo que eso puede implicar luego para los proyectos de inversión, la situación macroeconómica del país y lo que eso puede implicar en términos de programas de ajuste que puedan tener efecto diferenciado entre hombres y mujeres, etc. Es decir, la situación ha tenido un efecto de grandes magnitudes, no solo en El Salvador, también en el resto de países, pero en lo que corresponde a El Salvador, me interesa resaltar algunos aspectos de cómo ha afectado la pandemia, por un lado, y las medidas que se han tomado en conjunto con la pandemia a la situación laboral de las mujeres. Para mirarlo me voy a centrar en las mujeres que son cotizantes al Seguro Social, pero tengan presente que de acuerdo a lo que ya presenté anteriormente, estas mujeres representarían el 15% de todas las mujeres que trabajan, o sea que todavía tenemos la deuda de contabilizar o de registrar o sistematizar los efectos que ha tenido la situación de la pandemia y de las medidas que se han tomado sobre los otros aspectos como el caso de la ocupación y el caso del trabajo, que incluiría actividades que son no remuneradas. Eso no tengo estadísticas, no se han producido estadísticas que den cuenta de la coyuntura, como sí se han producido en otros países, que de hecho ustedes tienen ahí compartido un reporte que sacó la Comisión Económica para América Latina, con la información que han registrado algunos países como Brasil, México, Colombia, Uruguay, que han recabado información, en algunos casos por la vía telefónica, de cuál ha sido la situación del empleo en esos países y lanza información bien interesante. En El Salvador no hay un esfuerzo análogo, por lo tanto, todo este otro espectro de la ocupación y el trabajo pues está sin explorar y necesitaríamos insumos estadísticos para cuantificar
la afectación que ha tenido la situación sobre las personas trabajadoras en general, pero sobre las mujeres en particular. Bien, entonces, 3 hechos importantes es que de cada 100 personas cotizantes, 39 son mujeres, o sea que si vemos a la población cotizante del Seguro Social, diríamos que es más probable encontrar allí a un hombre que a una mujer. Y también es importante que veamos que son 39 en 2020, pero eran 40 de cada 100 en 2019, es decir, que la participación relativa de las mujeres dentro del total de la población cotizante se ha reducido a partir de los efectos que han tenido las medidas sobre la población trabajadora. O sea, ya lo veremos más adelante, los impactos absolutos tienen más afectación sobre la población masculina, pero los impactos relativos se dejan ver mejor desde la perspectiva de las mujeres cotizantes. La maquila textil y de la confección es la actividad que más cotizantes registra. Hoy por hoy registra 50.333 personas a junio de 2020. Y la mayoría son mujeres, es una de las pocas ramas en las que la participación femenina supera a la masculina en el total de cotizantes. Otra que se caracteriza por esa situación es el sector salud, y otro es el sector educativo, o sea, el sector de enseñanza, donde hay importante presencia femenina. Ahora, también la maquila textil es la actividad en la que más se ha reducido el número de cotizantes, haciendo comparación interanual de junio a junio, y donde también donde más se ha reducido el salario nominal. El salario nominal en la maquila textil se ha reducido en un 48%, el salario nominal promedio, pasando de $464 a $239. O sea, ha habido una reducción sensible del salario en esa rama de actividad económica, aparte de la reducción muy sensible también en el número de personas en planilla. Ni siquiera estamos hablando de cotizadas, o sea, no estamos hablando de personas que cotizaron efectivamente, que van puntual. Estamos hablando de personas que, aunque no hayan pagado, aparezcan en planilla. Entonces, aquí hay como esa diferencia. Luego tenemos el salario nominal promedio para las mujeres cotizantes es menor que el correspondiente para los hombres. Situación que, como ya les mostré en láminas previas, también se evidencia en la información que registra la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Este cuadro que pueden ver en pantalla, pues no lo vamos a ver obviamente de manera exhaustiva, pero recoge la variación en el número de cotizantes, distinguiendo por sexo, y la variación en la masa salarial en cada una de las secciones de registro del Seguro Social, que son estas secciones que ustedes ven ahí con letra mayúscula, un poco ahí la descripción para que veamos el tipo de actividades que incluye, y tenemos la masa salarial que reporta cada una de estas secciones. Ven en la mayoría del cuadro, con algunas contadas excepciones, que todas las variaciones son negativas, es decir, que ha habido reducción. Esta es una comparación de junio a junio, o sea, de junio 2020 frente a junio 2019, y en el número de cotizantes ha habido reducción tanto para hombres como para mujeres, también en la masa de salario que se paga en cada una de esas ramas, de esas secciones de registro, se ha reducido, y consecuentemente también se ha reducido el salario nominal promedio entre hombres y mujeres. Importante mencionar que esto de salario nominal promedio se refiere al salario sin tomar en cuenta el techo máximo cotizable, que ahora es de $1.000. Entonces, en este caso no está afectado por ese techo este salario, pero eso es nominal promedio. Y como verán, se ha reducido en todos los casos. Si ustedes ponen atención en la última fila, que es donde están como todas las actividades, verán que el mayor número de cotizantes que ya no aparecen en junio y que sí aparecían en junio del año pasado, son hombres. En términos absolutos, la afectación es mayor para el empleo masculino, y también la masa salarial destinada al pago de salarios para hombres también se ha reducido en mayor medida que lo que se ha reducido la masa salarial para las mujeres. Sin embargo, se tiene una perspectiva diferente cuando uno hace las comparaciones en términos relativos. Y eso es lo que quiero ilustrar con esta gráfica. Esta nube de puntos, cada puntito representa a una sección de las que ustedes acaban de ver en el cuadro anterior. En este caso, por ejemplo, esas letras que dice todas se refieren a estos totales que acabamos de ver.
y hace una relación entre la variación relativa del empleo y la de la masa salarial. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Se interpretaría que, en términos generales, para los hombres ha habido una reducción del 8% en el empleo con cotización, si comparamos con junio de 2019, y ha habido una reducción del 14% de la masa salarial. Entonces, es interesante ver cómo el monto de salario que se paga se ha reducido más proporcionalmente que lo que se reduce el empleo. Y esa actividad que ustedes ven allí con azul, que es la letra C, se refiere a las actividades de la industria manufacturera, y vemos allí también que es una de las actividades donde ha habido una reducción importante en la masa salarial. Vemos allí que se ha reducido en 30%, mientras que el empleo se ha reducido en 12%. Entonces la pérdida de masa salarial duplica lo que se perdió en términos de empleo. Para la población de hombres cotizantes, la que en términos proporcionales ha tenido efectos más pronunciados ha sido el sector de la construcción, como ustedes lo pueden ver allí, con una reducción del 32% en el nivel de empleo y 44% en la masa salarial pagada. Ahora, si lo revisamos en términos de las mujeres, para las mujeres, si lo vemos en total, ha habido una reducción del 9% en el empleo con cotización y del 15% en la masa salarial. Entonces vemos allí que proporcionalmente la diferencia es pequeña, pero es mayor para las mujeres. O sea, los hombres perdieron, en el empleo masculino se perdió el 8% y el 14%, y en el caso de las mujeres es el 9 y el 15%. Y luego en azul ustedes pueden ver la actividad manufactura, que tiene una reducción en el empleo que ha afectado más pronunciadamente en términos relativos a las mujeres, con una reducción del 17% en el nivel de empleo y 42% en la masa salarial. Entonces, esta pequeña ecuación que ustedes pueden ver allí en la parte inferior derecha, más allá del número específico, lo que nos muestra es que la sensibilidad de la masa salarial que se paga a las mujeres frente a las variaciones en el empleo es mayor que para los hombres. Voy a volver a la lámina anterior para recordar la de los hombres. Ustedes pueden ver por cada punto porcentual que varía el empleo, la masa salarial varía 1.48. Por eso es que, como vemos, la variación en el empleo suele ser más baja que la variación en la masa salarial. Pero en el caso de las mujeres esa sensibilidad es mayor. Por cada punto porcentual que cambia el empleo para las mujeres, la masa salarial cambia 1.7, es decir, que la masa salarial se reduce en mayor proporción que lo que se reduce el empleo en el caso de las mujeres si comparamos frente a los hombres. Entonces, por tanto, el escenario que se dibuja a través de estas imágenes sobre la cotización de las mujeres es que el impacto negativo que ha causado la situación de la pandemia y de las medidas que se adoptaron ha afectado en mayor parte a la población masculina si lo vemos en términos absolutos. Sin embargo, si lo vemos en términos relativos, la afectación es mayor para la población cotizante femenina, tanto en términos de la reducción de empleo como en términos de la reducción en la masa salarial promedio. Entonces, esta afectación hay que explorarla más en detalle como para saber qué es lo que hace que la pérdida en términos de masa salarial para las mujeres sea mayor frente a la pérdida de empleo que lo que es para los hombres. Seguramente tendremos que revisar con más detalle cuáles son las ramas económicas específicas en las que hay mayor presencia femenina y también cuáles son los regímenes de remuneración vigentes en esas ramas. Lo pienso, por ejemplo, en el caso de la maquila, como les mencionaba antes, donde más del 60% de los cotizantes son mujeres, de las personas cotizantes son mujeres, y allí el salario nominal se ha reducido poco menos de la mitad, es decir, un 48%. Entonces, hay que hilar fino en este caso para saber qué es lo que ponen las mujeres en especial de ventaja a las mujeres cotizantes. Entonces, ¿qué ha pasado con la ocupación de las mujeres que no son cotizantes? Es decir, con las mujeres que están ocupadas pero que no registran seguridad social contributiva. Si hacemos un ejercicio, pues no tan riguroso, no tan exacto, pero al menos estimado, de que por cada mujer cotizante hay 2.57 mujeres que están ocupadas pero que no son cotizantes, y estamos hablando de que se han perdido más de 30.000 empleos para mujeres que cotizan, entonces haciendo esa relación tendríamos que la afectación podría ser de más de 100.000 mujeres que han tenido
problemas ya sea de desocupación o de pérdida de ingreso por ocupación en lo que va de este año 2020. Obviamente, como les digo, esta cifra, para que fuera más precisa, requeriría de un seguimiento más pormenorizado de cuál es la situación de ocupación de las mujeres que no son asalariadas. Luego, es muy importante tener presente que hay un impacto importante sobre los ingresos, más allá del tema de la ocupación. O sea, retornar a la ocupación no significa recuperar ingresos, especialmente para las categorías no asalariadas. Y esto es especialmente importante porque, como ya lo señalé previamente, las mujeres trabajan en las actividades de comercio y restaurantes y servicios, pero de forma no registrada. Entonces, aunque estas mujeres retornaran a la ocupación en el contexto de la reapertura, eso no quiere decir que van a recuperar ingresos o que van a volver al nivel de ingresos que tenían antes de toda esta situación. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Otro elemento es que es importante considerar la reducción en los salarios o en los ingresos nominales que ha ocurrido en concomitancia con un incremento en el costo de la canasta básica alimentaria, que pasó de $227 en junio del año pasado a 217, sí, a 217 a 226 en el año presente. Entonces estamos hablando de un incremento, sí, es aproximadamente de $10. Allí he cometido un error de digitación. Entiendo yo que es 217. Ese costo de la canasta lo he estimado tomando el costo por persona y asumiendo un hogar con 4 integrantes y un mes de 30 días. Entonces, hay un incremento absoluto en el costo de la canasta y además hay una reducción absoluta en el salario nominal, lo cual pone a los hogares en especiales dificultades. De hecho, se reduce el número de canastas que un hogar puede adquirir con un salario promedio del Seguro Social, que son los salarios, por cierto, mayores en comparación con las personas que no cotizan al Seguro Social. Entonces, respecto al crecimiento, y ya con esto, como les dije, voy cerrando porque no voy a entrar en detalles sobre las estimaciones de lo que se espera en crecimiento, tal vez solo mencionar que las estimaciones han variado, han ido desde el 5% hasta el 8 o 9%, pero es difícil tener una estimación más o menos certera porque depende de cómo evolucione la situación sanitaria, porque aún hay expectativas de si va a ser necesario nuevamente medidas más restrictivas o no, y también pues saber cómo evoluciona el contexto internacional en el que también tiene un impacto importante en la economía nacional. Lo que sí es importante señalar en esta relación que hay entre el crecimiento económico y la participación de las mujeres salvadoreñas en el trabajo, la ocupación y el empleo, es que el crecimiento podría aliviar la situación de las mujeres ocupadas en la medida que la reapertura y el mayor dinamismo económico permita a estas mujeres pues retomar actividad y recobrar algo de los ingresos a través de sus actividades. Pero eso no va a corregir la forma en la que participamos las mujeres en el trabajo. Y menciono trabajo en el sentido que lo desarrollé previamente, o sea, el hecho de que el trabajo esté sobre todo el trabajo no remunerado, esté tan desigualmente distribuido, eso no va a cambiar simplemente con el crecimiento económico. Entonces, no se puede esperar del crecimiento económico la solución a esa forma particular de participar de las mujeres. El segundo elemento es que el crecimiento económico podría dotar de recursos públicos y privados que podrían invertirse en la mejora de servicios de cuidados y en protección social no contributiva, especialmente necesaria para las mujeres que, como ya lo vimos antes, no, comillas, trabajan porque están realizando otras labores. Pero no es esperable que ocurra lo segundo, o sea, no es esperable que se mejoren los servicios o que haya protección no contributiva como resultado automático de lo primero. Es decir, crecimiento económico no es suficiente para garantizar que haya una mayor corresponsabilidad en el tema de los cuidados de las personas, lo cual ponga en una situación diferente a las personas cuidadoras, hoy por hoy mujeres, y tampoco es una premisa suficiente para garantizar que eventualmente tengamos un sistema de protección social no contributivo que alcance a todas aquellas personas que tienen una participación mayoritaria en el trabajo no remunerado, que es el caso de las mujeres. Protección social no contributiva, sobre todo, por ejemplo, en materia de pensiones. Y un tercer elemento es que el crecimiento económico no va a cambiar el hecho de que en El Salvador el goce de los derechos económicos, sociales y culturales depende del nivel de ingreso,
y este a su vez depende de la inserción laboral de las personas. Y esta situación pone en especial desventaja a las mujeres salvadoreñas. Les agradezco por su atención. Yo termino mi intervención acá. Agradecemos a Zaira Barrera por su intervención. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación de este webinar. Para lo cual, les pido a los asistentes que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido para que ingresen el mismo y puedan completar la evaluación. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos paso a la sección de preguntas y respuestas con Zaira Barrera. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿por qué las mujeres están en posiciones diferentes que los hombres en el derecho al trabajo? ¿Cómo podría cambiarse esta situación? Le pido, Zaira, habilite su micrófono, por favor. Gracias. De acuerdo. ¿Voy respondiendo una por una a las preguntas o las respondo todas de una vez? ¿O una a una? Vamos una a una. De acuerdo. Bien, entonces, en esta primera cuestión señalada, ¿por qué las mujeres estamos en peor situación que los hombres? No solo en materia laboral, pero es lo que nos convoca ahora. ¿Y cómo cambiarlo? Bueno, yo creo que es muy importante, por lo menos desde la ciencia económica, reconocer que la desventajosa posición de las mujeres en los mercados, al menos si asumimos la perspectiva dominante de esta idea de los mercados, que habla de un homo economicus que pareciera que no es afectado por el sexo o por el género, pero resulta que en la sociedad sí lo estamos. Entonces yo creo que desde la economía el reto es reconocer que las diferencias en la posición y en el goce de derechos y en los frutos que el mercado arroja para hombres y mujeres, esas diferencias requieren un conocimiento de abordaje multidisciplinario. Porque yo quisiera tener la respuesta de decir la razón por la que estamos en desventaja es por esta, pero en realidad hay un montón de dimensiones a contemplar. O sea, hay una dimensión cultural, hay una dimensión también, obviamente hay una dimensión económica relacionada con el trabajo, hay una dimensión también del ejercicio del poder y de la violencia institucional, jurídica. Entonces hay requiere un abordaje multidisciplinario el hacer un diagnóstico de qué es lo que hace que las mujeres estemos sistemáticamente en peor situación que los hombres en diferentes ámbitos, ya sea en acceso a poder, a puestos a cargos públicos, por ejemplo, o el acceso a ciertos niveles de dirección de las empresas, o a los circuitos de investigación científica, o a la ocupación y al empleo, como recién lo señalé. Entonces, ese abordaje multidisciplinario yo creo que requiere de múltiples herramientas. Me parece que desde la economía feminista hace un gran aporte, la perspectiva de la economía política también aporta, pero también es necesario el concurso de otras disciplinas para que, si hay un verdadero interés en conocer las raíces de la problemática, en particular en El Salvador,
Entonces se realice un abordaje multidisciplinario y desde allí se diseñan estrategias para mejorar la posición y la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad, no solo en el ámbito del trabajo remunerado o no. Entonces, esa sería como mi respuesta, o sea, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la economía, tiene que ver con un montón de variables. No hay una sola razón que nos permita decir, bueno, como esta es la razón, ahí hay que poner los esfuerzos y resuelto eso, pues ya está, sino que requiere un abordaje bastante más amplio. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice, según su criterio, ¿qué medidas o consideraciones deben incorporarse en las políticas públicas para garantizar mayor acceso al mercado laboral por parte de las mujeres? Bueno, yo creo que lo primero, y esa es la invitación de estas primeras diapositivas que yo presenté, es una redefinición de lo que se entiende por trabajo, ocupación, empleo, etcétera. Es decir, que sí, desde la encuesta se tipifica al trabajo que realiza 1 millón de mujeres, estimado, como no trabajo, como inactividad, desde allí ya quedan fuera de cualquier consideración de mercado laboral. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque a veces cuando se dice medidas para el acceso al mercado laboral, pareciera que solo se refiere a que las mujeres que no están en el trabajo remunerado, lo que quieren es estar en el trabajo remunerado tal cual ocurre en El Salvador ahora. Pero no necesariamente es así, es decir, lo que estas mujeres realizan es importante para la sociedad, ya sea que lo realicen por obligación o por elección o por imposición, es importante para la sociedad, sostiene la vida de los hogares y de las familias. Pero el problema es que no aparece reconocido como trabajo, y como no aparece reconocido como trabajo, nunca figuran en estos estudios de mercado laboral, porque allí no hay transacciones monetarias. Entonces yo creo que más bien es como, no se trata de que hay que sacar a estas mujeres del ámbito de los cuidados y meterlas al ámbito del trabajo remunerado. ¿Por qué? Porque el trabajo remunerado no salva a las mujeres de la carga del trabajo del cuidado cuando está mal distribuido. Por ejemplo, según la encuesta de uso del tiempo 2017, las mujeres ocupadas, o sea, las que realizan labores remuneradas, dedican además 26 horas semanales al trabajo doméstico y del cuidado, frente a 11 que destinan los hombres ocupados. O sea, el participar del mercado laboral remunerado no salva a las mujeres de esa participación desigual en el ámbito del trabajo remunerado y no remunerado. Eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que ser considerado también en la forma en que se registra la participación económica de hombres y mujeres en las estadísticas nacionales. Pero hay medidas que pueden mejorar la situación en la que las personas participan en las actividades remuneradas y también mejorar las condiciones en las que las personas cuidadoras cuidan, hoy por hoy la mayoría mujeres. Primero es el tema de la redistribución de los cuidados que posibilite que haya una mayor participación a diferentes escalas, o sea, ya sea a nivel estatal, a nivel de las empresas y también dentro de los hogares entre hombres y mujeres. Pero también sería de gran utilidad el reconocimiento de las labores del cuidado y del trabajo doméstico como eso, como trabajo que genera bienestar, de tal manera que se incorpore en los análisis y no se deje por fuera por considerarse inactividad, ¿verdad? Y luego, otra forma, por ejemplo, sería el cumplimiento de las normativas que facilitan no solo la inserción, sino la permanencia de las mujeres en actividades económicas remuneradas, especialmente si son, digamos, reguladas, o sea, lo que antes mencioné como el trabajo con cotización. Y es el cumplimiento de disposiciones, por ejemplo, como lo de las salas cuna, que hoy por hoy todavía no se ha implementado y se dio una prórroga que estaba para implementarse este año, ahora se prorrogó, y así otras medidas que facilitarían que las mujeres no solo se inserten, sino que además permanezcan en el mercado de trabajo. Porque hay otra situación. La situación esta que ha desencadenado el COVID, como supongo yo se habrá abordado en otros espacios, ha desencadenado una crisis de los cuidados porque, claro, ahora está toda la familia en casa, es necesario tener cuidados adicionales de desinfección, de limpieza, de cuidado de personas especialmente vulnerables, como el caso de las personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. Los niños y niñas ahora están teniendo escuela en casa, eso también requiere un trabajo adicional. Entonces, todas estas actividades han cargado mucho más a las mujeres. Entonces,
en muchos casos, si alguien debe renunciar o debe ausentarse a su trabajo para atender todas estas múltiples actividades en el hogar, es muy probable que sea una mujer y no un hombre la que lo haga. Por ejemplo, atendiendo a que la diferencia salarial para los hombres es más ventajosa que para las mujeres, atendiendo a que los hombres tienen más acceso al trabajo con cotización, pues entonces también puede ocurrir esto, una transición de mujeres económicamente activas a inactivas, en realidad por dedicarse al cuidado. Entonces, las medidas para la redistribución de los cuidados en todos los diferentes ámbitos son una parte de las acciones que se pueden realizar para mejorar la distribución del trabajo. No necesariamente solo la situación de las mujeres en el mercado laboral, sino la distribución del trabajo. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudar a las mujeres para que el trabajo doméstico no les impida estudiar y trabajar, o al menos las limite menos? Bueno, pues lo que les mencionaba anteriormente, o sea, muchas veces la retórica gubernamental va por el lado de que las mujeres podemos hacer todo lo que querramos, siempre y cuando no descuidemos lo que siempre nos ha tocado hacer, es decir, solo se trata de recargar aún más el trabajo de las mujeres en detrimento de su salud mental, física y de su tiempo libre. Yo creo que para el caso específico del trabajo doméstico remunerado, si esa es la pregunta, que no me quedó clara, pero para el caso específico del trabajo doméstico remunerado, hay normativas que se pueden aprobar y que podrían mejorar las condiciones en las que las personas, sobre todo mujeres, realizan este trabajo doméstico remunerado, como es el caso del convenio 189 de la OIT, y también las modificaciones al Código de Trabajo para establecer una jornada, para establecer permisos de maternidad y otros derechos, para equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas con los derechos que tenemos otras trabajadoras en otras ramas económicas. Eso creo que sería como un pie adelante o un paso adelante en el compromiso por mejorar las condiciones de trabajo de las personas cuidadoras y que hacen trabajo doméstico también, y también por empujar la equiparación en los derechos laborales entre personas trabajadoras, ¿verdad? Que no estén las trabajadoras del hogar remuneradas como trabajadoras de segunda categoría por la diferenciación, por la diferente forma en la que tienen está contempladas sus situaciones laborales en el Código de Trabajo, en la misma ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde la afiliación es voluntaria, los derechos que tienen una vez inscritas es un régimen especial, que no es más favorable, sino lo contrario. Entonces, eso creo que podría abonar a que la situación de las personas trabajadoras remuneradas mejore. Y si se refiere al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, yo creo que ahí la clave no es solo lo que pueda hacer el gobierno en tanto un componente clave de los cuidados a nivel social, sino también lo que debe ocurrir al interior de los hogares en la distribución de esas labores entre hombres y mujeres. Muchas gracias por su respuesta. A continuación daré lectura a la última pregunta de este evento y dice, ¿cómo mejorar la participación de mujeres en ramas de la economía donde están subrepresentadas? Bueno, pues justamente volviendo al tema de qué es lo que hace que las mujeres estén subrepresentadas en esas ramas. En muchos casos son ramas que son, por ejemplo, pensando en la agricultura. En la agricultura hay fuerte presencia masculina, pero también sucede que las mujeres, aunque hagan labores agrícolas, no se declaran como agricultoras, sino como amas de casa. Entonces también ahí hay un encubrimiento de la participación de mujeres en ciertas actividades. Luego hay otras actividades como, por ejemplo, el sector construcción, sector transporte, donde hay una mayor presencia de hombres respecto a mujeres. Y, bueno, también en actividades técnicas y científicas creo que es un poco parejo. El punto clave sigue siendo el tema de esta otra parte del trabajo de las mujeres, que es el trabajo no remunerado. Si esa parte no queda atendida, eso dificulta la inserción de las mujeres en otras actividades económicas que les demanden más tiempo o que dificulten la compatibilización de las actividades remuneradas con las no remuneradas. Precisamente
la mayor presencia de mujeres en actividades en comercio informal tiene que ver con la posibilidad que eso brinda de atender a personas que están bajo su cuidado, como es el caso de niños o niñas, en comparación con lo que significaría un trabajo formal, si lo encontraran. Entonces yo creo que el tema de los cuidados sigue siendo ahí un tema clave para mejorar la presencia de las mujeres, no solo en las actividades remuneradas en general, sino en ciertas actividades en particular, donde hoy por hoy no están, porque no hay un entorno favorable para su desempeño en esas actividades. Además, yo creo que también hay una labor que debe realizarse en cuanto a no solo a la educación y formación de las niñas, que si uno revisa, pues tenemos en promedio un poco más de años de escolaridad que los niños, sino qué es lo que pasa una vez que hemos terminado nuestra formación. Yo creo que el cuello de botella está en el momento de la inserción, a lo que les mencioné antes de la ocupación y el trabajo, justamente porque el componente de los cuidados marca la dinámica que va a tomar luego nuestra inserción laboral. Por ejemplo, si es un trabajo por cuenta propia, por ahí nos da menos garantías de protección social, pero pues nos permite compatibilizar esas cargas que hoy por hoy no están repartidas y que tocan solo a las mujeres. Y entonces, si el ámbito de los cuidados no se redistribuye, no cambia, es difícil pensar que aunque las niñas tengan mayor educación y mayor proyección educativa, puedan tener un desempeño sustancialmente diferente en el ámbito de las actividades remuneradas y sobre todo en actividades remuneradas típicamente masculinas. Muchas gracias por sus respuestas y agradecemos a los participantes por las consultas enviadas. Perdona que te interrumpa, es que leí una cosita y me gustaría hacer alusión. Alguien mencionó algo sobre el emprendedurismo, perdón que te interrumpa. Y es qué pueden hacer las emprendedoras para lograr trabajo decente. Yo creo que es importante tener en mente que el tema del trabajo decente no es solo como una cuestión de deseo individual, de cómo yo puedo procurarme un trabajo decente. Yo creo que aun cuando la sociedad nos mande el mensaje de que mi situación laboral es mi problema, como si mi desempleo es mi problema, mi subempleo es mi problema, la brecha salarial es mi problema, en realidad son problemas sociales. Lo mismo ocurre con el empleo decente. O sea, una persona emprendedora, o ya sea empresaria o asalariada, no puede solamente con el buen deseo decir, bueno, hoy me voy a procurar un trabajo decente. Uno puede tomar opciones de empleo, formarse lo más que se pueda, pero hay elementos que escapan del control, porque tienen que ver con el marco institucional que rige las relaciones laborales, con el marco institucional que rige, por ejemplo, el acceso a los créditos para el caso de las mujeres empresarias o emprendedoras, con un ordenamiento social que carga sobre las mujeres las labores del cuidado y que pueden limitar su crecimiento en actividades remuneradas, etc. Entonces, solamente resaltar eso, que el tema del trabajo decente no es una apuesta individual, así como que cuestión de que cada quien lo quiera, sino que es una apuesta de país, una apuesta institucional que requiere el concurso del Estado, de la empresa privada y también de la fuerza de trabajo organizada. Muchas gracias por sus respuestas y comentarios y agradecemos a los participantes por sus preguntas. Doy por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer a Lilian Vega, consultora de ONU Mujeres, por su apoyo en el desarrollo de este webinar, a la Unidad de Género del MINEC y al equipo técnico de todas las instituciones que hicieron posible este webinar, como la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, ONU Mujeres, MELI, Mujeres, Economía Local y Territorios, por su cooperación y sobre todo a nuestra ponente, Zaira Barrera, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia y donde nos ha dado un panorama de la situación laboral de las mujeres en el 2020 y cómo las medidas de distanciamiento físico han afectado las actividades económicas más importantes para el trabajo remunerado de las mujeres.
De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarles al siguiente que estaremos realizando el día martes 29 a las 9 de la mañana, el cual será impartido por el licenciado Boris Lemos, representante de Ozartec, y el licenciado Daniel Acosta, representante de la Dirección Nacional de Medicamentos, con el tema Buenas prácticas de manufactura para productos naturales medicinales bajo el enfoque del Reglamento Técnico Centroamericano 1103-6913. También les invitamos a que visiten nuestra ventanilla de apoyo para la reapertura del Ministerio de Economía, ventanilla.minet.gov.cb, donde podrán encontrar apoyos, asistencias técnicas, la biblioteca de webinar y programa semanal de estos. Los esperamos en próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día.